Señor les bendiga a todos. Les invito, amados hermanos y amigos también, a que vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9. Solamente vamos a estar leyendo ese solo versículo. Mientras preparaba el mensaje en esta semana, la semana pasada, recordé un himno y dije que le iba a pedir a Lucrecio que lo cantara luego del mensaje. Sin embargo, a mí se me olvidó. Después estuve pensando, pero se me olvidó. Sin embargo, el Señor es bueno y el himno fue el que cantamos ahorita, así, por fe en Jesús el Salvador. El Señor es grande y permitió que se cantara ese himno, porque precisamente va relacionado al tema que vamos a estar tratando en esta noche. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice de la siguiente manera: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a orar en estos momentos pidiendo la guía y la dirección de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias una vez más por esta noche. Gracias porque estamos cumpliendo con el mandato tuyo de predicar tu evangelio. Gracias por los signos, por los cánticos, por la lectura de tu palabra. Ahora vamos a explicarla y esperamos que tú nos bendiga, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entenderla y que los amigos aquí presentes puedan tomar la mejor decisión de sus vidas, entregar su corazón a Jesucristo. Te damos las gracias, pedimos tu guía en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una de las preguntas que usted, estimado amigo que nos acompaña en esta noche, pudiera hacerse es: ¿cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo obtener la salvación? ¿Cómo yo puedo seguir el camino por el que ustedes están andando? Y la respuesta a esa pregunta es bien sencilla: teniendo una fe verdadera, teniendo una verdadera fe. Ante esa respuesta, usted pudiera hacerse otra pregunta más: ¿cómo entonces yo puedo tener esa verdadera fe? ¿O cuáles son los elementos de tener esa verdadera fe? Y precisamente hoy nuestro propósito es hablar acerca de la verdadera fe. Y la fe verdadera es el medio para alcanzar la salvación que Dios ha provisto en Cristo Jesús. La fe verdadera, amados hermanos y amigos, es el medio para alcanzar la salvación que Dios ha provisto en Cristo nuestro Señor. Y el texto que nosotros hemos leído, Romanos, el capítulo 10, versículo 9, nos habla de tres elementos que debe tener esa fe o esa verdadera fe para usted poder ser salvo. Y lo primero que debe tener esa fe es que debe ser en acción, o debe tener una acción. La verdadera fe debe tener una acción. ¿Y qué significaba confesar para los destinatarios a los que Pablo les está escribiendo? Ello implicaba primeramente ir en contra de la corriente.
ponerse en contra del culto del emperador romano. Esto era estar dispuesto a morir. En otras palabras, amados hermanos, no se podía decir Jesús es el Señor de la boca para afuera, porque se estaba jugando con la vida. Quien decía esta declaración estaba realmente convencido de que Jesús era quien gobernaba su vida. Era decir, Señor, César no es Señor. Y automáticamente esto podía costarle la vida, esto podía producir la muerte. Aquel que dijera, César no es Señor, sino que Jesús es el Señor, le podía costar la vida. Y para que nosotros podamos entender un poco mejor lo que significaba confesar a Jesús para las personas a los cuales Pablo les está escribiendo, es como si estuviéramos en el Estado Islámico, bajo el régimen del ISIS, y dijéramos entre ellos, Jesús es el rey de mi vida. Lo más probable es que seas hombre muerto. Hacer esta declaración delante de este régimen criminal es probablemente tu muerte, mi muerte. Esto nos costaría la vida, y es precisamente eso mismo que significa esta declaración que Jesús es toda nuestra vida. Es imposible decir que tengo a Jesús en mi corazón y no tenerlo en mis labios, no tenerlo en mi mente, en mi conducta, en toda nuestra vida. Y mi estimado amigo, debe haber una verdadera fe en ti que te lleve a confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y esta decisión te va a costar mucho. Quizá amistades, cosas que debas abandonar, pero la verdad es que Jesús es quien está contigo. Y Él te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. ¿Te costará mucho? Sí, pero recuerda que a Cristo le costó todo. Y estar convencido de que estoy perdido, estar convencido de que nada bueno me merezco, estar convencido de lo que me merezco es el infierno y que no puedo hacer nada por mí mismo. Eso debe llevarte a ti, amigo, a decir en esta noche, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Quisiera hacerte una pregunta, amado hermano, que estás aquí. ¿Te avergüenzas de confesar a Jesús? ¿Te avergüenzas de decir que Jesús es el Señor de tu vida? Y al igual que a las personas que Pablo les está escribiendo, que al confesar a Jesús corrían el peligro de muerte, pero a ellos no les importaba morir. Para ellos no importaba la muerte, porque ellos entendían que Jesús era el Señor de su vida. Y primero lo creían y luego lo confesaban, y con su vida también lo demostraban. Y no importa que seamos amedrentados, no importa que seamos amenazados. El mensaje es, amados hermanos y amigos, que nuestras vidas y nuestras bocas puedan decir, Jesús es el Señor. Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Y todo el evangelio gira en torno a Cristo. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios gira en torno a la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y Pablo lo deja bien claro esto en primera a los Corintios, el capítulo 15, los primeros 4 versículos, y usted puede leerlo en su casa. Creer en Cristo
Creer que Cristo está vivo es una verdad asombrosa, es una verdad que trae gozo y paz al alma. Pero saber que Cristo está vivo y que se levantó de entre los muertos nos da y nos brinda una esperanza gloriosa. Tenemos, amados hermanos, vida eterna porque Cristo resucitó. Y vamos a estar por siempre con el Señor porque Él se levantó de entre los muertos. Que tu fe verdadera te lleve a creer en el Señor y a poder confesarle como tu único y suficiente Salvador, querido amigo. ¿Pero en quién? Podrás preguntarte, ¿en quién? Vemos que la verdadera fe requiere una acción. La verdadera fe requiere un accionar. Hay una confesión. El texto dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Cuando nosotros leemos el texto, pudiéramos pensar que primero confesamos y luego creemos. Sin embargo, es lo contrario. Primero creemos en el corazón, creemos que el Señor, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y luego entonces confesamos. Lo primero es creer en el corazón y eso es una obra de Dios y del Espíritu Santo. Y luego entonces Él mismo nos lleva a confesar al Señor Jesús. Y entonces lo segundo que debe tener una fe verdadera es un objetivo verdadero. Es un objetivo verdadero. Y si nosotros leemos el texto, nos habla bien claro a quién debe estar dirigido esa fe verdadera. Tu fe debe estar en Cristo y solo en Cristo. Como dijera nuestro hermano Lucrecio hace unos minutos, la fe en la fe nos salva. Muchas personas cometen el gravísimo error de idolatrar la fe. Idolatran la fe, creyendo que la fe tiene un poder sobrenatural para salvar. Pero no es así. El único que puede salvar al pecador es Jesucristo. Pero debes confesar a Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. Sin Él el hombre está perdido y sin Él el hombre seguirá perdido. Las Escrituras, la palabra de Dios, nos indican claramente que para tener salvación hay que ejercer una fe salvadora, pero en Cristo. La fe es un instrumento que Dios usa para atraer individuos a una relación salvadora con Él. No es decir que la fe es la fundación de nuestra salvación o el fundamento de nuestra salvación, sino es el canal por el cual Dios nos da esa salvación en Cristo Jesús. Y el teólogo B.B. Warfield lo describe de la siguiente manera: el poder salvador de la fe reside no en sí misma, pero reside en el Salvador Todopoderoso. Ahí es que reside la fe, decía él. No es hablando estrictamente la fe que salva, pero es Cristo quien salva por medio de la fe. Y la verdadera fe, la fe que salva, se concentra todo eternamente en la gloriosa persona y la obra llena de gracia de nuestro Señor Jesucristo, de aquel a quien Dios levantó de entre los muertos. Dentro del círculo de Belén, Getsemaní y la diestra del Padre está la esfera de la fe del pecador. La fe está donde Jesús está y no pide un rango mayor. La incredulidad, decía alguien, es especulativa, pero la fe trata con hechos. La incredulidad dice: ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? La incredulidad siempre está haciendo preguntas. Siempre está
preguntándose. Siempre está insatisfecha con el sencillo evangelio de Jesucristo, que muchas veces esa incredulidad demanda otro Salvador o ningún Salvador o muchos salvadores. Aquel conocido predicador Carlos Spurgeon dijo en una ocasión: la fe tiene otra manera de ver las cosas. Toma su lugar donde está Cristo y dice: si la salvación está en algún lado, está en algún lugar, es donde Cristo está. ¿Acaso no está escrito, decía él, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más? Se inclina ante Jesús en Belén y ve esperanza en su encarnación. La fe atraviesa los campos de Judea con Jesús y ve esperanza en el amante de las almas, que es santo y tierno de corazón. Y dice, y sigue diciendo él, va con él a Getsemaní y lo ve cubierto de sudor, de sangre, y comienza a leer su perdón allí. Lo ve morir en el maldito madero y dice: mi vida está aquí. Si he de ser salvo, es por la fe en Jesús. Esa misma fe, decía él, ve a Jesús en la tumba, vigila y lo ve levantarse de nuevo. Y cuando lo ve levantarse, aplaude con delicia, porque ve esperanza e inmortalidad en aquel que Dios levantó de entre los muertos. Mira también hacia allá, donde está el trono del Altísimo. Ve a Jesús intercediendo por los transgresores, para que el Señor Dios habite entre ellos. Y termina él esta cita diciendo: entiendo que este noble cargo, que pronto va a terminar en victoria, y se gloria solamente en el Señor, y Él es su todo. La decisión de la fe, la decisión de mirar por la fe únicamente a Jesús, esa fe está persuadida de que fuera de Él no hay nada más. Tú eres salvo, mi querido amigo, cuando llegas a entender ese punto. Cuando Jesús es toda tu salvación y todo tu deseo, la obra de gracia entonces ha comenzado en ti. Mucha gente pudiera estar mirando y confiando en asuntos terrenales. Muchas personas pudieran estar confiando en posesiones. Muchas gentes pudieran estar confiando en lo que tienen. Quizá en un político. Si así piensas, seguirás perdido, amigo. Porque la única fuente, el único que puede cambiar el rumbo de tu vida es Cristo. Por eso es preciso que en esta noche pongas tu mirada en Él. Las cosas de este mundo y el mismo Satanás, dice la palabra, tienen cegado el entendimiento de los incrédulos. Pablo dice: Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Pero déjame decirte que si Dios en esta noche dice: sea la luz en tu vida, va a haber luz en tu vida. Porque esa luz de Cristo es la que puede alumbrarte eternamente y para siempre. Fijémonos en el texto. Si confesares a quién, a Jesucristo, y creyeres en tu corazón, ¿a quién Dios levantó de los muertos? A Jesucristo. Nos damos cuenta entonces de que es solo a Cristo que debes mirar por la fe. Entonces, cuando hayas confesado, cuando hayas creído, cuando hayas confesado tus pecados, cuando hayas mirado a Cristo y le pidas que te salve, entonces, no por arte de magia, sino por la gracia de Dios, ocurrirá el gran milagro. Serás
salvo. Y entonces esa verdadera fe tiene un resultado. La verdadera fe tiene un resultado. Y el mismo texto nos lo dice. ¿Qué dice la parte final? Serás salvo. Serás salvo. La verdadera fe tiene una acción. La verdadera fe tiene un objetivo verdadero, que es Cristo. Pero la verdadera fe tiene un resultado. Y la salvación del alma es el resultado de haber creído y haber puesto la confianza en el Señor Jesús. Hechos, el capítulo 16, verso 31, nos dice: ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Podrás preguntarte, ¿pero quién será salvo? El Señor te responde: todo aquel que crea en mí. Todo aquel que ponga la confianza en mí. Y es interesante que la promesa de salvación que Cristo ofrece no es un veremos, no es un vamos a ver si tú eres salvo, no es un quizá tú seas salvo, es una promesa fiel y que se cumple. ¿Y usted sabe por qué esa promesa es fiel y es una promesa que se cumple? Porque está fundada en aquel que nunca miente, en aquel que lo que promete cumple. No habrá nadie que, habiendo confiado en Jesús como su único y suficiente Salvador, esté en el infierno. Escucha bien, amado hermano y amigo. No habrá nadie en el infierno que, teniendo una verdadera fe y que haya confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esté en aquel lugar de tormento. Lo que sí habrán muchos que llegarán a aquel lugar de tormento pensando que se dirigían al cielo, pero nunca se arrepintieron de verdad ni de corazón. Muchas personas confiesan de la boca para afuera que Jesús es el Señor. Y muchas personas hacen una oración de fe pensando que esa oración de fe le va a salvar. Sin embargo, no importa las cuantas oraciones hayas hecho, lo importante es que creas en tu corazón, de verdad y que confieses a Jesucristo como tu Salvador. El Espíritu Santo aclara y acelera nuestros corazones para creer. Y aparte de eso, no puede haber una fe verdadera. Por tanto, la fe, aunque se manifieste en una acción, viene como resultado de la obra de Dios en nosotros. Dios es tan bueno que nos ofrece la salvación. Dios es tan bueno que nos dice cómo ser salvos. Pero Dios es tan bueno que nos da también el don de la fe. Y esa fe es evidente a través de nuestras buenas obras, que dice Pablo, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El Nuevo Testamento usa varias cifras de expresión para describir la naturaleza de una fe salvadora. Y tal vez el más vivido de esas referencias figurativas se encuentran en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en este pasaje Jesús compara una fe verdadera a estar hambriento y sediento. El incrédulo, por virtud de la obra de regeneración del Espíritu Santo, reconoce su desnutrición y reconoce que solamente puede
puede ser nutrido a través de la persona del Espíritu Santo. Es un cuadro lindo de la fe. Primero hay un reconocimiento de la afirmación de Jesús de ser el pan de vida. También hay un reconocimiento de que Jesús es el poseedor del agua viva. El incrédulo está convencido de que la promesa del Señor es una promesa verdadera y que corresponde con exactitud a su profunda hambre y sed. Cuando nosotros vemos la historia del ladrón y Jesús, o los ladrones y Jesús, y usted, yo sé que la ha leído, cuando el ladrón arrepentido, o el ladrón bueno, para ponerle un título, pues sabemos que no fue bueno. Dice don Pablo que ese era un ladronazo. Pero para ponerle un título, cuando ese ladrón bueno le dice al Señor que se acuerde de él en el paraíso, el Señor le dice: de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Usted sabe por qué? Porque la promesa de salvación es una promesa que se cumple en el momento, si crees de corazón y confiesas a Jesucristo como tu Salvador. En esta noche arrepiéntete, querido amigo, y vuélvete a Cristo. No hay palabras mágicas que te puedan salvar, pero sí hay un Dios todopoderoso que quiere tu salvación. Quiere la salvación del impío. Y si en esta noche acudes a Él en arrepentimiento y fe, serás salvo. Él tendrá misericordia de ti. Y hermano querido que estás aquí, si con tus actos no estás demostrando lo que confiesan tus labios, hoy es un buen momento para que te revises y le pidas a Dios que te cambie. Que te cambie de tal manera que seamos luz en este mundo. Que seamos luz en este mundo que va camino a la destrucción. Porque es necesario que nuestras buenas palabras sean acompañadas de buenas acciones. Es necesario que nuestras buenas palabras sean acompañadas de buenas acciones. En conclusión, amados, la Biblia dice que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Una fe salvadora incluye el arrepentimiento del pecado y una completa confianza en la obra de Cristo en la cruz para salvar y para justificar a las personas. Es asombroso que ser cristiano signifique confesar a Jesús. Es asombroso que ser cristiano signifique decir y confesar que Jesús es Dios, no un Dios. Jesús es el Señor, no un Señor. Y esa palabra que se traduce como Señor, ahí en el versículo 9, es curioso. Y esa palabra tiene el mismo significado que Jehová en el Antiguo Testamento. Es decir, que el Señor Jesús está al mismo nivel que Dios el Padre. Para aquellos que quieren minimizar a Cristo. Así que, amigo, que si en esta noche confiesas al Señor, confiesa que el Señor es el Señor, vas a ser salvo porque estás poniendo tu confianza en el Dios Todopoderoso. Así que acudes a Cristo en esta noche, ven a Él, ven con todos tus problemas, ven con todos tus pecados. Yo siempre digo, nosotros no predicamos un evangelio de problemas resueltos, pero sí predicamos un evangelio de pecados perdonados. Ven a Él, ven a Él, ven a Él. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué vas a hacer con el Señor, querido amigo?
con ese Señor que te dice en esta noche y que te ha mostrado, y la palabra de Dios te ha dicho cómo ser salvo, cómo tener esa fe verdadera. Y lo que esa fe verdadera debe de hacer, una acción, debe confesar. Y en ese confesar primero debes creer, y debes creer en segundo lugar en Cristo, y cuando hayas hecho eso, entonces serás salvo. Ante Él, ante el Señor, un día se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria en esta noche, y su nombre, que es sobre todo nombre, sea alabado.